vamos a hablar de un tema sumamente importante. Lo que pasa es que hoy en día la reproducción de organismos benéficos cada vez se ha vuelto más popular entre los usuarios agrónomos para cuidar sus cultivos. ¿Y por qué es tan importante la reproducción de organismos benéficos? Bueno, pues es bien simple. Lo que pasa es que gracias a los agrotóxicos que se han usado año tras año, pues los suelos se ven dañados, erosionados, lo que es la fauna natural del suelo se ha visto debilitada, ya no hay materia orgánica, hay muy pocos organismos en el suelo y pues eso ocasiona que a lo mejor los cultivos tengan bajos rendimientos y pues no den la calidad que desearíamos como agrónomos que den, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algo muy importante. Ya comprendimos que la reproducción de organismos benéficos, pues bueno, poco a poco va agarrando más popularidad para preservar los suelos y tener una agricultura un poquito más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un microorganismo muy interesante, se llama Beauveria bassiana. Vamos allá. ¿Qué es Beauveria bassiana? Es un hongo entomopatógeno causante de la enfermedad muscardina blanca. Fue identificado como el género Beauveria bassiana como la especie. Morfología. El género Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno y sus hifas son septadas. El entomopatógeno Beauveria bassiana es clasificada como hongos superiores o hongos imperfectos. Se reproduce a través de conidios. Estas células conidiales son de forma globosa o subglobosa de 2 a 3 por 2.0 a 2.5 micras y presentan un cuello corto. Condiciones óptimas para su desarrollo. Su temperatura debe ser de 25 a 30 grados centígrados y su humedad relativa es superior a 90%. Una colonia de Beauveria bassiana en un medio de cultivo puro presenta una esporación abundante y cremosa. Ciclo de vida de Beauveria bassiana. El entomopatógeno Beauveria bassiana presenta un alto grado de adaptabilidad para vivir en condiciones saprófitas y parasíticas. Esta condición le permite vivir libremente en el suelo y mantenerse con la ausencia de los huéspedes por largo tiempo. Modo de acción. Beauveria bassiana es un hongo imperfecto de clase de Deuteromicetus, capaz de infectar a más de 200 especies de insectos. Beauveria bassiana actúa como parásito oportunista de hábitos patogénicos y saprófitos sobre diversos citopatógenos. A diferencia de bacterias y virus, los hongos pueden infectar insectos no solo a través del intestino, sino también por espiráculos y particularmente en forma directa por penetración del integumento. Esta propiedad le ofrece la posibilidad de infectar huéspedes independientemente de los hábitos alimenticios del insecto. El desarrollo del hongo se puede dividir hasta en 8 etapas, mismas que se describen a continuación. Adhesión. El primer contacto entre el hongo entomopatógeno y el insecto sucede cuando la espora es depositada en la superficie del insecto. Germinación. El conidio inicia el desarrollo del tubo germinativo y un órgano sujetador, llamado apresorio, que le permite fijarse a la superficie del insecto. Para una germinación adecuada se requiere una humedad relativa del 92% y una temperatura de entre 23 a 25 grados Celsius. En la etapa de penetración que va después de la fijación, mediante mecanismos físicos y químicos con la ayuda de ciertas enzimas, el hongo ingresa en el insecto a través de las partes blandas. Muy bien, en la etapa de producción de toxinas, dentro del insecto, el hongo ramifica sus estructuras y coloniza las cavidades del hospedante. Produce también una toxina que se llama beauvaricina, que con ella ayuda a romper el sistema inmunológico del patógeno, lo cual facilita la invasión del hongo en todos sus tejidos.
La siguiente etapa es la muerte del insecto. Y bueno, en esta sección es la muerte del patógeno y marca el fin de la fase parasítica y comienza la fase saprofítica. Multiplicación y crecimiento. Después de la muerte del insecto, el hongo multiplica sus unidades infectivas y estas de manera simultánea crecen, terminando por invadir todos los tejidos del insecto y haciéndose resistente a la descomposición y aparentemente por los antibióticos segregados por el hongo. Crecimiento de la fase micelial al ser invadidos todos los órganos del hospedero. A causa del reemplazamiento en el interior del insecto del micelio por los órganos del artrópodo, inmediatamente después de que muere su apariencia es casi normal, excepto por pequeños puntos mecanizados en los sitios de infección. Sin embargo, en algunos casos su coloración es rojiza, como en el caso de Beauveria, detectada en el hospedero. Salidas de las hifas al exterior del insecto a través de la cutícula. Producción de las unidades infectivas en el exterior del hospedero. El último paso del proceso es la dispersión de las conidias hacia otros lugares, donde probablemente encuentren insectos susceptibles para el inicio de nuevos casos de enfermedad. Años atrás se pensaba que Beauveria bassiana no interactuaba con las plantas. Se le consideraba un microorganismo del suelo que únicamente tenía la capacidad de parasitar el cuerpo de los insectos, por lo cual se clasificaba como un organismo entomopatógeno. A pesar de que Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno, actualmente existen casos en los que se ha utilizado como microorganismo benéfico, debido a que tiene la capacidad de colonizar plantas endofíticamente, ayudándolas a crecer. ¿Dónde buscar? Es un hongo deuteromiceto que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Para identificar las zonas donde se encuentra de forma nativa, basta con buscar y colectar en zonas de interés insectos que estén infectados con el hongo. Mezclar y propagar Beauveria bassiana. La especie se desarrolla en medios sólidos como papa destroza, caldo destroza, el cual también puede ser sólido con arroz, trigo y medios líquidos ricos en carbono y nitrógeno. Se han reportado también la producción a gran escala en medios sólidos utilizando como soporte substratos de origen vegetal como fuente de soporte para el crecimiento, por mencionar el arroz, trigo, salvado y condiciones de incubación. Todos los medios de cultivos utilizados en micología han de contener los nutrientes suficientes para asegurar el desarrollo de los hongos. El pH ha de ser ligeramente ácido para facilitar el crecimiento de los hongos e inhibir al mismo tiempo el desarrollo de otros microorganismos. Se añadirá antibióticos antibacterianos para inhibir el crecimiento de las bacterias saprófitas que suelen contaminar las muestras. Condiciones de preservación. Refrigerar a una temperatura de 1 a 10 grados centígrados. A esta temperatura el producto se puede conservar hasta 4 meses, tanto en forma granulada como líquida. El entomopatógeno Beauveria bassiana tiene una amplia potencialidad patogénica para infestar diversos insectos, generando un alto índice de mortalidad. El hongo tiene la capacidad de colonizar insectos de los órdenes Coleóptera, Hymenoptera, Homoptera y Lepidoptera, los cuales constituyen importantes plagas agrícolas. Beauveria bassiana es un organismo capaz de producir sideróforos, auxinas como el ácido indolacético, productor de antibiosis y un entomopatógeno. En la siguiente sección vamos a detectar estas interacciones, o más bien el procedimiento para detectarlas. Los sideróforos son pequeñas moléculas de de un bajo peso molecular con una alta afinidad por el hierro. Son sintetizados y secretados por diferentes microorganismos como bacterias y hongos, en este caso específicamente de Beauveria bassiana. También existen plantas que pueden hacer esta función y se les llama fotosideróforos.
Y bueno, pues su principal función es la quelación y transporte de hierro insoluble al interior de la célula. También los sideróforos, bueno, pues son ampliamente aplicados en diversos campos, pero en nuestro caso en la agricultura, donde la inoculación del suelo con microorganismos que son capaces de producir sideróforos aumenta el crecimiento y rendimiento de las plantas. La capacidad de producir sideróforos se evalúa mediante el ensayo universal de Cass, también conocido como cromo azul S, en un medio sólido. Este método es el más utilizado para la detección de sideróforos debido al complejo ferricromático o cromogénico que cambia de color como consecuencia de la pérdida de hierro. El ácido indolacético es la principal auxina nativa de las plantas superiores. Está involucrado en el crecimiento y desarrollo de las plantas, principalmente en una serie de procesos fisiológicos que incluyen el alargamiento, la división celular, diferenciación de tejido, fototropismo, gavitropismo y en respuestas defensivas, destacando un importante rol en la formación del xilema y la raíz. Beauveria bassiana promueve el crecimiento. Es bien sabido que plantas cuyas raíces están colonizadas por endófitos a menudo crecen más rápido que las no colonizadas, lo que se asocia a la síntesis de fitohormonas y otras sustancias promotoras del crecimiento para los hongos. Al contar con cepas puras de Beauveria bassiana, se intenta replicar las condiciones naturales del insecto plaga dentro del laboratorio y se infecta de forma tópica con las cepas de Beauveria y de este modo se obtienen los resultados más prácticos y fidedignos. Fíjense que en la investigación del Laboratorio del Control Biológico del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, a modo de ejemplo, se realizó la inoculación del hongo en larvas Ipsila grandela. Para realizar la inoculación de estas larvas se utilizaron distintas concentraciones del hongo con el que trabajaban, que era del 0.25, 0.35, 0.50 y 0.75, para observar, bueno, pues la efectividad del hongo sobre estas larvas. Se concluyó en este estudio que el hongo Beauveria bassiana es efectivo contra la Ipsila grandela a nivel laboratorio, que se tienen condiciones meramente controladas. Otro estudio muestra que la garrapata es un ectoparásito bovino que causa importantes pérdidas económicas porque transmite enfermedades al ganado. Y para combatir este problema se le aplicó en laboratorio Beauveria bassiana. Gracias a este estudio podemos conocer que este hongo es efectivo porque es altamente virulento sobre la garrapata, además que provoca una disminución en la cantidad de avioles, una disminución en el porcentaje de eclosión de larvas y también disminuye parámetros poblacionales pues, como la tasa intrínseca de crecimiento natural y la tasa finita de crecimiento, además que presentó una alta compatibilidad con los acaricidas testados. Algo interesante es que existen trabajos que indican que Beauveria bassiana es capaz de transferir directamente a la planta el nitrógeno obtenido de insecto hospedante que infectó. Esto es a cambio de nitrógeno derivado del insecto. La planta proporciona al hongo carbono que obtiene de la fotosíntesis. Estos hallazgos evidencian una interacción tripartita y simbiótica entre lo que es insecto, hongo y planta. Sucede que al infectar y matar al insecto, los hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana como ejemplo, liberan nitrógeno presente en el cuerpo del insecto. Por ejemplo, podemos decir gallina ciega, y forma una especie de red que lo transfiere a las plantas y las permite crecer el hongo de forma endofíticamente en ellas. Es decir, que los hongos forman una especie de red del insecto hacia la planta. Este proceso puede ser a la inversa si el hongo crece endofíticamente en la planta, es decir, infecta la planta sin causar ningún daño. Puede crecer
y formar una red de la raíz hacia el insecto, infectarlo, matarlo y así hacer disponible de este modo el nitrógeno y otros nutrientes para que pueda aprovecharlo nuestra planta. Así que ya lo saben, el día de hoy analizamos todas las vertientes de Beauveria bassiana, vimos todas sus bondades y cuánta cosa existe de información que no conocemos muchas veces de microorganismos, como en este caso Beauveria bassiana. A nosotros nos impresionó este estudio y esperemos que a ustedes también les haya impresionado. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en una aventura más de un agrónomo. Muchas gracias por su atención.